Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a seguir con este ratito de oración, un poquito más corto, para que nos dé tiempo a terminar todo a una hora decente. Y lo hacemos, como os decía hace un rato también, pensando en la vida, al menos algunas cosillas pequeñas de San José María. Estaba pensando antes qué cosas tengo yo en la memoria, en el recuerdo de la vida de San José María, y podríamos contar muchísimas, ¿no? Pero el recuerdo más grato que puedo tener, o más grato, más así, como más vivo, pues es el que tuve en 2 tertulias en las que pude asistir. Yo tenía pocos años, entonces, pero sí que no se me ha quedado ninguna imagen de aquellas 2 tertulias en Valencia, concretamente, donde vivía mi familia, con San José María. Hay muchos detalles, ¿no? La cercanía, además, tuve la suerte de sentarme a su lado, aunque no se sentó en ningún momento en la tertulia, estuvo siempre de pie. Pero uno lo que concluye, quizás no es el momento, porque era yo un adolescente total, efectivamente. Pero lo que concluye cuando después del tiempo uno va pensando más y lee cosas y estudia la vida de San José María y se siente hijo suyo, como yo me siento también, es no tanto que estuviera al lado de un santo, que uno más o menos se daba cuenta de eso, sino sobre todo lo que más me impresionó, lo que, ya te digo, no en ese momento, uno no reflexiona, simplemente estar con el entusiasmo de poder estar con el Padre, sino más bien de que estaba al lado del Padre, es decir, de un Padre. Quizás eso sea lo que más en ese momento, después del tiempo, insisto, no es un pensamiento posterior, pero que uno se da cuenta por detalles concretos, y de una persona humilde. Recuerdo perfectamente el gesto al final de la tertulia, antes de darnos la bendición. Éramos un grupo de gente joven, de adolescentes, de chavales de club, y extendió las manos, como las entiende un pobre mendicante que pide, y nos dijo: os pido vuestra oración. Ese gesto de pedir, ¿no?, de necesitar, a mí me impresionó también, insisto, después de pensarlo mucho, porque es una persona que necesita de Dios, necesita de la oración, consciente de lo que el Señor le había pedido. Y estamos hablando del año 72, ¿no?, cuando le quedaban 3 años de vida, y había vivido todo ya. Una profunda humildad. Siempre se supo un instrumento en las manos del Señor, y por tanto, un instrumento, él decía, inepto y sordo, en las manos del Señor, y por tanto un paso más, o sea, la obra, lo que el Señor le pidió, la obra de Dios, es de Dios. Él fue, y se reconocía así, un instrumento, ocultarme y desaparecer. Esas frases que hemos escuchado muchas veces, que definen muy bien la vida de este santo, que celebramos dentro de unos días, el 26 de junio, ¿no? Esta es la idea, ¿no?, que yo tenía en la cabeza para contaros, especialmente porque él entiende desde el principio que todo lo que el Señor le está pidiendo, siendo muy joven, es algo que humanamente le supera absolutamente.
Y sin embargo se siente llamado a esa llamada. Se siente llamado a esa llamada porque Dios sencillamente se lo pedía. Y eso lo tenía claro. Súper claro. Tanto es así que decía que su fe era tan gorda que se podía cortar. Decía, o que no nunca de su vocación. Es decir, tenía clarísimo, que era algo que era de Dios. Por eso defendió el carisma, para que fuera lo que tenía que ser. Por eso tenía claro desde el principio qué era y qué no era. Y gastó su vida en eso. Bueno, pues fijaros, todo eso empieza sencillamente, empieza antes, pero empieza, aquí tenía buenas ideas, empieza sencillamente en un encuentro con el Señor. Un encuentro con el Señor inesperado. Un encuentro con Dios que es verdad. Se va forjando a lo largo de su vida, en los primeros años me refiero, porque vive en un hogar cristiano, como es el vuestro, en donde va aprendiendo las virtudes y el ejemplo de sus padres, en muchos aspectos que conocéis. Como tú lo has vivido en tu casa también con tus padres, seguro. Y entonces él se va forjando y va creando el Señor una madera ahí para que cuando llegue el momento, ese inesperado, él responda al Señor de una manera estupenda. ¿Cuándo es ese momento? Cuando eres un adolescente, precisamente, con 15 o 16 años más o menos. Un invierno en Logroño, donde vivía entonces, donde había ido su padre, pues desahuciado, arruinado, quiero decir. Y allí, una mañana de invierno, la nieve ha caído, recordáis bien la historia, se encuentra con las huellas de unos pies descalzos de un carmelita. Y Dios, que es un Dios escondido y silencioso, tú eres un Dios escondido, dice el profeta Isaías, arranca de su corazón una decisión: amarte por encima de todo. A él, aquello es un estallido de su alma, que no es más que el primer estallido, es verdad, pero suficiente para decirle: Señor, ¿qué quieres de mí? Y aquello le lleva a empezar a rezar más, a comprometerse con la vida de oración, a vivir más los sacramentos, más frecuentemente, quiero decir. La misa, la Eucaristía, la confesión, la dirección espiritual, empieza con esa carmelita, precisamente. Y después va viendo. Pero está en su corazón esa inquietud. ¿Qué quieres de mí, Señor? Y entiende una cosa muy bonita, entiende algo que no deja de entender, que siempre está en su corazón, que lo que Dios le pide es algo grande. No sabe ni qué es, pero que es amor. Él no vio el Opus Dei, no lo ve hasta muchos años después. Lo que sí que vio en ese momento, y es el inicio de su vocación, es que Dios le quería para sí. Quería que fuera su amigo. Y por tanto, vivir enamorado de él. Me decía una persona hace unos días, un sacerdote, ya con años de sacerdocio, me decía, me impresionó mucho, porque me decía, a mí siempre me había costado entender eso de enamorarme de Jesucristo, quizás por la formación que había recibido en el seminario, porque me parecía demasiado humano, así, enamorarme de Jesucristo. Entendía que tengo que querer a Dios sobre todas las cosas, que así me lo enseñaban mis padres, pero esa frase de enamorarme de Jesucristo me rechinaba interiormente. Cuando conocía a San José María, él lo conoció en vida además,
Y cuando leí sus escritos, lo entendí. Entendí que mi vida, me decía más o menos, tenía que ir por ese camino de enamorarme de Jesucristo. San José María, entended lo que voy a deciros, no hizo el Opus Dei por hacer el Opus Dei. Él lo que hizo fue vivir una vida de amor al Señor. Ya está. En un camino concreto, sí, el que Dios le pidió, ese carisma que decíamos antes. Termino ya. Y le pido al Señor aquí presente, antes de daros la bendición y de la misa, que seáis mujeres enamoradas de Jesucristo. Porque eso es lo que os va a hacer felices. Y lo que va a hacer además que allí en vuestro hogar, con vuestros hijos, con vuestro marido, tengáis esa paz de la que hablábamos antes. Esa alegría intensa en el corazón. No exenta de sufrimientos, por supuesto, ni de momentos de contrariedades, pero sí anclada en lo importante. En un Dios que es amor, que os quiere infinitamente. Que os quiere infinitamente. Pedíselo al Señor, y a nuestra Madre Santa María, y a San José, que en esa Sagrada Familia supieron aprender a saber lo que es amar, porque con ellos vivía el amor. Que sepas tú, que tú lleves a través de todo esto a tu hogar ese amor del Señor, porque tú seas una mujer realmente enamorada de Jesucristo, contemplativa, normal, en la vida ordinaria, pero así, contemplativa. Se lo pedimos a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.